El 21 de diciembre de 1925, hace 100 años, se estrenó la que es, sin lugar a dudas, la película más conocida del director soviético Sergei Eisenstein, El acorazado Potemkin. La película está basada en el motín de los marineros de este acorazado ruso durante la Revolución de 1905 en el puerto de Odessa, y, como en todas las películas de Eisenstein, no tiene un solo protagonista. Eisenstein, como director, introdujo el concepto del protagonista colectivo, reflejando el sentimiento de camaradería y cooperación de los trabajadores y del pueblo contra la crueldad del régimen zarista en general y de Nicolás II en particular. Antes de comenzar, decir que sí, va a haber spoilers en este vídeo, pero 1. La película está basada en un hecho real, o sea que si sabes lo que pasó, más o menos te haces una idea del final. Y 2. Salió hace 100 años, es decir, que si todavía no la has visto es porque no has querido. Cosa que en parte puedo entender porque estamos hablando de una película muda en blanco y negro de los años 20, que, aunque es muy corta, sé que a mucha gente hoy en día le echa para atrás. De todas formas, no hay excusa para no verla porque está completa en YouTube, pues ya es dominio público. Y podéis considerar este vídeo como complementario del vídeo sobre Anastasia. Sin más que añadir, comenzamos. Antes de hablar de la película, tenemos que ver el contexto en el que toman lugar los hechos de la misma. Y no hay forma suave de decirlo. Rusia, a comienzos del siglo XX, estaba bastante mal. Las primeras grandes huelgas de trabajadores tuvieron lugar en julio de 1903. Previamente había habido otras huelgas, pero no habían tenido tanto impacto. A comienzos del siglo XX hubo una crisis económica, que, aunque al principio no afectó demasiado a Rusia, le terminó pegando muy fuerte, principalmente en los sectores del petróleo, la metalurgia y la industria maquinista. Cientos de empresas no pudieron superar la crisis y quebraron, y tuvieron que despedir a miles de trabajadores, dejando a miles de familias sin ingresos. El conflicto social comenzó el 1 de julio de 1903, cuando los trabajadores azeríes de los talleres mecánicos de Bakú se declararon en huelga, y esta se extendió rápidamente por toda la ciudad. Sus reclamaciones principales eran el establecimiento de la jornada laboral de 8 horas, por entonces debían chambear 11 horas al día y prácticamente sin derecho a vacaciones o descanso, y en condiciones muy malas, el aumento de los salarios, la liberación de los huelguistas previamente detenidos y la reincorporación a sus puestos de los trabajadores despedidos ilegalmente. El gobierno del zar mandó al viceministro del Interior y comandante del cuerpo de gendarmería, Víctor Bombal, para calmar a los manifestantes, y solo lo consiguió cuando intervinieron las tropas gubernamentales. Pero, mientras que el día 19 la huelga en Bakú comenzó a calmarse hasta detenerse completamente el día 22, en Tiflis, la Unión Caucásica del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, fundado en 1898, llamó a la huelga el 14 de julio, en la que participaron 15.000 trabajadores. El día 17, los trabajadores de la ciudad de Batum también se sumaron a la huelga, y el día 20 lo hicieron los de Poti y Chiatura, con un total de 30.000 personas. Al mismo tiempo, el 1 de julio, los trabajadores ferroviarios de Odessa también se habían declarado en huelga, y esta se extendió como la pólvora por otras ciudades de Nueva Rusia y Crimea, como Nikolayev, Jersón, Nemirov, Sebastopol y Simferopol, y a finales del mes el movimiento había llegado a las ciudades de la pequeña Rusia, actual Ucrania, como Kiev, Kharkov, Yekaterinoslav y Kerch. Los comités del POSDR jugaron un papel decisivo en la organización de todas ellas. Nicolás II envió al cuerpo de gendarmería a reprimir todas las protestas al sur de Rusia en el mes de agosto. Los trabajadores obtuvieron concesiones menores e insuficientes por parte de los dueños de las fábricas, por lo que al año siguiente las huelgas se reanudaron y con ellas la brutal represión de las autoridades. De hecho, esta fue la razón por la que Lenin, junto con otros miembros del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, tuvieron que exiliarse a Suiza. A la crisis económica y los conflictos sociales en el Donbass, Crimea y el resto de Ucrania y el Cáucaso se sumó la guerra. La tontería de Nicolás II de tomar Manchuria durante la rebelión de los Boxers acabó por pasarle factura a Rusia, cuando el 8 de febrero de 1904 Japón atacó por Tarzur y, 3 horas después, le mandó la declaración de guerra. Desoyendo las advertencias de sus ministros y sus consejeros, Nicolás II entró en la guerra, que, bueno, como todos sabemos, concluyó con la esperable y decisiva victoria japonesa, sellada con el Tratado de Portsmouth el 5 de septiembre de 1905. La guerra agravó la crisis económica y acabó empeorando las ya de por sí miserables condiciones de vida de los trabajadores y campesinos. En San Petersburgo, para 1905, ya había varios cientos de miles de trabajadores y sus condiciones de trabajo seguían siendo extremadamente precarias. Jornadas de 11 horas y media diarias, sin derecho a vacaciones, salarios bajísimos y sin derecho a sindicatos. Además, los patronos se reservaban el derecho de despedir a los trabajadores si participaban en las huelgas. Por este clima comenzó a surgir un pequeño movimiento en defensa de los derechos de los trabajadores, tímido y dócil. En 1905
1903 se había creado la Asamblea Rusa de los Trabajadores de la Fábrica y Molinos de San Petersburgo y había conseguido agrupar a 10.000 trabajadores. Esta asociación la lideraba el pope Georgi Gapon, que, sin ser ningún revolucionario, buscaba obtener mejores condiciones para los trabajadores mediante la reforma del sistema. El trabajo de la Asamblea consistía en concienciar sobre la situación de los trabajadores y realizar labores de caridad, entre otras cosas. Y, aunque algunos oficiales del gobierno donaban dinero a las librerías, periódicos y revistas de la Asamblea, los miraban con condescendencia. Su situación empezó a cambiar a partir de 1904, cuando Nicolás II se metió en la guerra contra Japón. En ningún momento Rusia estuvo ni remotamente cerca de ganar esa guerra. La noción de que el gobierno del zar era inefectivo comenzó a extenderse cada vez más por el pueblo ruso, y la gente comenzó a reunirse en los Zemstva, pequeños consejos locales en los que la gente recolectaba firmas para un gobierno más democrático, en los que pudieran elegir a sus representantes y tener algunos derechos civiles. La Asamblea fue la que lideró esta idea de que estas reformas eran necesarias. La situación era tan tensa que cualquier mínimo incidente podía acabar en un conflicto civil grave, y el incidente finalmente se dio cuando en diciembre de 1904 4 trabajadores miembros de la Asamblea fueron despedidos de la planta metalúrgica Putilov de San Petersburgo. La Asamblea se lo tomó como un ataque y, tras varios intentos de negociación fallidas, se declaró la huelga general. Para el 8 de enero de 1905, unos 100.000 trabajadores de diferentes fábricas se habían unido a la huelga. Fue entonces cuando Gapón decidió que trataría de dirigirse directamente a Nicolás II con las demandas de los trabajadores. Y las demandas no eran nada revolucionario, de nuevo. No pedían la abdicación del zar ni nada que pudiera poner en peligro el régimen de ninguna manera. Estas demandas eran pan para el pueblo, un salario normal, el fin de la guerra y la reducción de la jornada laboral a 8 horas. Y la verdad es que te rompe un poco el alma ver que, al final del documento con las reclamaciones decía: «Esto, señor, es lo que constituye nuestras principales necesidades. Da órdenes y jura que harás a Rusia feliz y gloriosa. Pero si no mantienes tu palabra, si no respondes a nuestra petición, moriremos aquí en esta plaza frente a tu palacio». El 9 de enero, una manifestación de más de 100.000 personas marchó pacíficamente hacia el Palacio de Invierno, liderados por Gapón, con la idea de reunirse con Nicolás II y presentarle su lista de demandas. Pero Nicolás II había partido a Tsarskoye Selo porque le habían llegado rumores de que había algunos revolucionarios, posiblemente anarquistas, no relacionados con la Asamblea, que estaban planeando un atentado contra él. Así que se decidió que nadie se acercara al Palacio de Invierno y este fue rodeado con más de 30.000 soldados para impedir que los trabajadores se acercaran. Aún así, los trabajadores de la Asamblea se acercaron. Portaban retratos del zar e iconos ortodoxos y cantaban canciones patrióticas, mostrando que venían en son de paz. Pensaban de corazón que los soldados no abrirían fuego contra sus compatriotas, pero se equivocaron. Los guardias sí abrieron fuego contra los manifestantes y los cosacos atacaron a caballo, golpeando a los manifestantes con sus espadas y sus fustas. Las fuentes oficiales solo registraron 130 muertos, pero los periódicos estimaron que habían muerto en torno a 4.600 personas. Hoy en día se sabe que fueron entre 1.000 y 2.000. Así que ha pasado. El zar está bien vivo, pero espero que descanse en paz, porque hoy se ha pegado un tiro. Esta fue la valoración que hizo Nikolai Barnashov, el asociado del par de Gapón en la Asamblea. Desde ese día, Nicolás II se ganó el apodo popular de El Sanguinario. Nunca olvidaré lo que vi el 9 de enero desde la ventana de la Academia de las Artes. Fue una visión horrible ver a una multitud calmada, orgullosa y desarmada marchar hacia el fuego y las cargas de caballería. ¿Quién ordenó la masacre? Nunca nadie limpiará esa mancha negra. Esto fue lo que dijo el pintor impresionista ruso Valentín Serov. En efecto, no se sabe con exactitud quién dio la orden de disparar, pero ¿importa acaso? El hecho de que se diera fue suficiente para hundir todavía más la reputación de Nicolás II y la familia Romanov. Si el ambiente ya estaba calentito desde que la crisis golpeó a Rusia en 1903, la masacre contra los trabajadores petersburgueses fue la chispa que terminó provocando un estallido social en toda Rusia, exigiendo a Nicolás II de una vez que aprobara reformas para mejorar las condiciones de vida del pueblo y pusiera fin a la autocracia. Algo que, un año después, consiguieron a medias, ya que si bien Nicolás II aprobó una constitución mediante la cual Rusia pasaba de ser una autocracia a una monarquía constitucional, Nicolás II se reservó el derecho de nombrar a todos los ministros y de vetar leyes que no le gustaran de la Duma estatal, la que debía ser la Cámara de Representación del Pueblo.
Y es en este contexto de revolución en el que toma lugar la historia de El acorazado Potemkin de Sergei Eisenstein, centrándose en los sucesos de la ciudad de Odessa en 1905 y concretamente en el motín de los marineros del acorazado. La película arranca, como no, a bordo del Potemkin, cerca del puerto de Odessa. En un lado de la cubierta hay dos marineros hablando en voz baja sobre algo que entenderemos más adelante. Uno de ellos se llamaba Kulinchuk. Después toca ver un poco de la vida de los marineros a bordo del barco y digamos que definitivamente sus condiciones podrían ser mejores. Duermen hacinados en camarones que no se ven demasiado higiénicos, los oficiales y suboficiales apenas les dejan dormir y, para colmo, tienen que comer carne podrida llena de gusanos. Ew. Al final se acaban quejando, como no, pero les dicen que no se quejen, que no son gusanos y que la carne está buena y que básicamente que coman y callen. La sopa que les sirven tampoco es lo que se dice apetitosa y muchos de ellos acaban por no probar bocado a pesar de que seguramente, debido al trabajo duro que requiere el barco, están muertos de hambre. A la mañana siguiente, el capitán los llama a todos a la cubierta y les reprende por no querer comerse la sopa y la carne podrida y decide ejecutar a todos los que se quejen de la comida, cubriéndolos con una lona. Pero justo cuando sus compañeros estaban a punto de ser fusilados, Bakulinchuk les grita a los de las armas que piensen a quién están disparando, a sus compañeros que sufren igual que ellos el maltrato de los oficiales. Y entonces comienza el motín, que resulta ser un éxito, pues se acaban quitando de en medio a todos los oficiales, los que no mueren saltan al agua, pero Bakulinchuk acaba muriendo de un disparo. Cuando cae al agua, todos sus compañeros acuden a sacarle y le llevan al puerto, donde le cubren con una pequeña tienda de campaña y dejan una nota sobre él en la que se lee por una cuchara de sopa. En los días siguientes, la gente de Odessa pasa por el muelle y ve el cuerpo del yaciente Bakulinchuk y comienzan a correr rumores sobre el amotinamiento de los marineros del Potemkin. Vuelven los ánimos revolucionarios a la ciudad, que llora la muerte del marinero caído y clama venganza contra los opresores. Un tipo, con bastante pinta de burgués, trata de redirigir la indignación popular contra los judíos, pero es inmediatamente aplacado por la multitud. Tras esto, al ver llegar al Potemkin, la gente saluda a los marineros, solidarizándose con ellos y llevándoles nuevas provisiones. Ese momento de felicidad, sin embargo, es interrumpido cuando llega la guardia cosaca y comienza a disparar. La gente se asusta y baja corriendo las escaleras para ponerse a salvo. En medio del caos, un niño resulta herido y su madre le toma en brazos y trata de implorar a los guardias que no disparen, pues su hijo está malherido. De nada sirve, porque estos vuelven a la carga, ahora sí matándolos a ambos. Esta escena es legendaria, muy dura de ver y es imposible no llorar, sobre todo cuando una mujer más joven es herida de muerte y cae al suelo, empujando el carrito de su bebé, que cae sin ningún control por las escaleras en medio del caos. Es una escena especialmente poderosa que muestra la crueldad y frialdad de la autocracia zarista y, aunque de acuerdo con varios historiadores es muy probable que esta masacre en las escaleras de Odessa nunca ocurriera, en la vida real la represión de las huelgas y las manifestaciones se sumó al antisemitismo, resultando en el violento pogromo de octubre en el que fueron asesinadas 2.500 personas. Pero continuemos con la película. Tras la masacre, los marineros del Potemkin responden, apuntando las torretas del barco contra el Estado Mayor de Odessa. Después de esto, iban a atacar en el puerto, pues la población aguarda la liberación, pero en ese momento se enteran de que la escuadra del almirante se aproxima para detener al acorazado rebelde, por lo que se preparan para el ataque, pero cuando finalmente les ven llegar a lo lejos y ponen rumbo hacia la escuadra dispuestos a luchar, ven a sus compañeros de los otros barcos, que les saludan en señal de respeto y les aplauden, por lo que el Potemkin pasa altivo entre los barcos de sus compañeros. En fin, el acorazado Potemkin no tiene nada que ver con ningún tipo de película que haya sacado ninguna compañía hollywoodiense. Como dije al principio, aunque Bakulinchuk es el que motiva a sus compañeros marineros a amotinarse contra los oficiales que les oprimen y maltratan, no es el protagonista como tal. Los protagonistas son todos los marineros que llevaron a cabo el motín y trataron de llevar la revolución a la ciudad de Odessa, y el foco está en la cooperación y organización de los marineros tanto durante el mismo motín como después, cuando por fin consiguen hacerse con el control del acorazado. Y la banda sonora acompaña muy bien la emoción del momento, ya sea en el momento frenético y caótico del motín, la alegría de los ciudadanos de Odessa cuando ven a los marineros del Potemkin, o tristeza, desesperanza y miedo cuando la guardia cosaca dispara contra la multitud en las escaleras, al margen de la veracidad histórica de esta escena. No tiene grandes efectos especiales y casi todo se hizo a nivel práctico, obviamente, pero ¿sabéis qué? De vez en cuando viene bien ver una película en la que no hay muchos efectos ni filtros y, bueno, obviamente ni CGI, teniendo en cuenta que ni existía por entonces. Y las actuaciones también son muy buenas. No he visto muchas películas de cine mudo, pero no debía ser nada fácil tener que mostrar emociones fuertes en cámara porque éstas aún no podían captar el sonido de lo que estaban diciendo los actores. Realmente puedes creer que estas sean las emociones que sienten las personas en la situación que se nos presenta. La intención de la película es, evidentemente, resaltar el carácter de camaradería y organización de los marineros del acorazado que detonó las protestas de la ciudad de Odessa y a su vez resaltar la crueldad del régimen zarista. El acorazado Potemkin es, sin duda, una película con una fuerte intención propagandística. Es decir, algunas cosas están seguramente exageradas, pero al contrario que muchas películas de Hollywood tampoco se aleja tanto de la realidad. ¿Verdad, enemigo a las puertas?
Perdón, continuamos. Y realmente no hace falta ser comunista para ver que Nicolás II era un autócrata inútil y bastante bruto para Rusia. La película Nicolás y Alexandra, del director Franklin Schaffner, producida por el estudio británico Horizon Pictures, se estrenó en 1971 y, si bien es una película con un marcado tono anticomunista, sobre todo en su segunda mitad, no se le caen los anillos reconociendo que Nicolás II no era un buen gobernante y que, esencialmente, fue él mismo el que cavó la tumba de la dinastía Romanov. También tiene cierto tono rusófobo, pero es una película británica y los británicos, cuando no están echando pestes de España, se vuelven contra Rusia, así que tampoco le voy a pedir mucho. La película se hizo cuando aún ni había pasado una década del fin de la Guerra Civil y Rusia solo entonces estaba empezando a recuperarse. La Guerra Civil acabó en 1922, recordemos. La gente necesitaba ver que no había sido todo en vano y películas como El acorazado Potemkin tenían toda la intención de dar este mensaje, que, por muy oscura que sea una situación, siempre se puede salir adelante a través de la solidaridad y la cooperación con el prójimo. Salvando las instancias, me recuerda un poco al objetivo del cine de confort que llegaría a Estados Unidos unos años después, durante la Gran Depresión, cuando la gente necesitaba películas que le ayudaran a mantener la esperanza en tiempos difíciles. Solo que mientras que el cine de confort en Estados Unidos pretendía ayudar a evadir la realidad, el de la Rusia soviética, bueno, entonces ya Unión Soviética, toma de referencia sucesos reales, dándoles un giro más optimista, para animar a la gente a trabajar y ayudar a que las cosas mejoren. En El acorazado Potemkin no hay un príncipe que viene a rescatar a la princesa, hay marineros luchando contra sus oficiales y por cambiar su situación. Mi calificación final para El acorazado Potemkin es un 7 de 10, más bien por el valor histórico y cinematográfico que tiene, y sí, personalmente la recomiendo porque no tiene nada que ver con el estilo de películas de Hollywood. Y, honestamente, a algunos les vendría bien desintoxicarse un poco de tanto cine gringo y darse cuenta de que hay otros países que tienen algo que decir sobre su historia y su cultura en materia de cine. En fin, yo lo dejo aquí. Si os ha gustado podéis darle me gusta y suscribiros si queréis más de mi contenido. También podéis dejarme un comentario diciéndome si conocíais esta película y, en caso de que la hayáis visto, qué os pareció. Ya sabéis que mi primera novela, 1999, El fin del milenio, está disponible en mi Wattpad y que podéis seguirme en mis otras redes sociales como Instagram o DeviantArt, donde estoy decentemente activa. Sin más, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo.